Está con nosotros conectado Eduardo Quiroz, que es precandidato Vale, vamos a preguntar a Eduardo Quiroz. a la República. No, pues, ¿para qué? Si ya no Este es un importa. tema típico de Eduardo Quiroz. No Ahí importa. Eduardo Quiroz, buenos días, bienvenido. Por Muy algo, buenos días, un placer estar con ustedes, como siempre. por algo Eduardo Quiroz, que es mi teoría, es un panameño que le aporta al debate en esta coyuntura electoral. Pues, y es mi teoría, respeto la opinión de los demás. Sigo pensando que Eduardo Quiroz es un panameño que al haber dicho, aquí estoy yo y aspiro a ocupar una de esas tres casillas de la libre postulación, dije, oye, qué bueno, porque Eduardo Quiroz le va a hacer un aporte a este país en materia del debate electoral. Y en ese sentido, fíjese que tanto del aporte que se ha sacado de la manga un tema al cual yo creo que nosotros debemos sacarle punta a ese lápiz, el cual es, oye, ¿y por qué todos los que están aspirando a ser candidatos a libre postulación no lo llevamos a un debate? Para ver qué es lo que es con ellos. Porque todo el mundo habla de los partidos y poco se habla de lo de libre postulación. Fíjese, la diputada Zulay Rodríguez, quien va de primera en la recolección de firmas, ni a la asamblea está yendo. No está yendo a la asamblea. Y he leído glosas por allí que es que no quiere salir, que es que la andan buscando, que la corte le mandó un oficio. Y no se la ha visto más. Flor, ¿usted tiene rato de no ver o de ver a la diputada? Ahora que lo menciona, sí, tengo rato, y ella cuando está en la asamblea es muy activa, permanentemente ella se pone de pie y pide la palabra, para lo que sea. Está desaparecida de la escena. ¿Qué está pasando? ¿Qué le ha contestado al tribunal, don Eduardo Quiroz? Bienvenido. Muy buenos días, un placer estar con ustedes y muy interesante escuchar el debate que tenían. Hasta ahora el Tribunal Electoral no ha contestado nada. Yo estoy insistiendo en eso porque creo que eso le aporta a nuestra democracia. Parte de lo que hay que señalar en un proceso electoral es qué cosas favorecen el voto informado. Bueno, habrá una discusión de a quienes le interesa esto, a quienes le interesa lo otro, pero lo cierto es que la oportunidad de poder ver las distintas opciones en todo su esplendor, en su trayectoria, en su hoja de vida, en sus propuestas, en sus ideas, en cómo reconocen la historia, en cómo se plantean los grandes problemas del futuro, en con quiénes lo plantean resolver. Ese tipo de temas son importantes y eso lo favorece, democráticamente hablando, los debates. Y es ahí donde está mi llamado a que en base al código electoral, al espíritu del código electoral, que habla de dos cosas. Uno, de que el Tribunal Electoral debe promover debates entre candidatos. Por lo tanto, si usted es precandidato y aspira a ser candidato, creo que la norma lo acoge. Y segundo, que el Tribunal Electoral debe promover el voto informado. Estamos ya en el proceso electoral. Esto es ya parte del proceso electoral. La escogencia de quiénes van a ser los candidatos de libre postulación, la escogencia de quiénes van a ser los candidatos dentro de los partidos políticos. Entonces, en esta parte del proceso electoral, el voto informado también se va formando. Lo que pasa es que a mí, yo estoy este tema de los candidatos de libre postulación a nivel presidencial me tienen pero tan enredado que yo pensé que yo entendía algo de la política de este país. O sea, de Zulay Rodríguez, objetivamente a mí no me sorprende la cantidad de firmas que lleva. Zulay Rodríguez ha tenido un desempeño en la asamblea y ese desempeño particular que ella ha tenido, no tengo ninguna duda que tiene algún tipo de rédito político en una dirección u otra. Pero don Eduardo Quiroz, a mí sí me llama la atención que va de segundo. Melito Garrocha, a quien conozco porque fue alumno mío, yo dije, pero a de segundo, ¿cómo así? Y entonces me estoy encontrando estos fenómenos políticos y yo, pero ¿qué pasó que yo no me enteré? Bueno, lo primero, profesor, que tiene que tal vez corregir en el análisis es que no hay tal fenómeno político. Ahí es la utilización de herramientas clientelistas y populistas que tal vez no se ven porque no salen a la superficie, pero que están debajo de la mesa operando. Y parten de un problema fundamental,
y es el haber permitido que miembros de partidos políticos inscritos y militantes y que demuestran interés de participar en la vida interna de sus partidos estén aspirando por la libre postulación, lo cual es una contradicción absoluta y lo cual es una incongruencia que el sistema está permitiendo. Entonces ahí es donde usted empieza a hilar, porque yo le he dicho, yo tengo 12 años de no participación política en ningún partido político. Tomé la decisión de no ser parte del Partido Panameñista porque no me siento interpretado por ese partido en el que en algún momento participé. Y tercero, he planteado los partidos políticos como estructuras actuales. Son importantes para la democracia, pero como estructuras actuales están absolutamente quebrados, secuestrados. Utilicé la palabra en mayo del año pasado, secuestrados por cúpulas de diputados, representantes que solamente están pensando en sus intereses y en cómo reelegirse ellos. En ese escenario, si usted tuviese una contienda entre candidatos de libre postulación completamente al margen de los partidos, no tendría ningún problema en entenderlo. El problema en entenderlo es cuando se aportan estos elementos extraños y el Tribunal Electoral lo permite. Elementos extraños. Está muy... Está elegante, Eduardo. Está elegante. Elementos extraños. Bueno, profe, clientelismo, populismo, plata en la calle, activistas comprando firmas, ¿cómo quiere que se lo diga más concretamente? Y eso es todo lo que la democracia no debe ser. Porque, ¿qué usted quiere? Usted dice, bueno, está todo centrado en quién es el candidato, en quién va a ser el candidato. Al final el voto se decide en la persona. Perfecto. Si se decide en la persona, entonces conozcamos su trayectoria, su hoja de vida, cuál ha sido la forma en la que ha enfrentado distintas situaciones en su devenir público y luego veamos sus propuestas, la forma en la que plantea cómo gobernar, su plan de gobierno, etc. ¿Tiene Eduardo Quiroz confianza en el Tribunal Electoral? Mira, yo vengo señalando que hay que prestarle mucha atención al Tribunal Electoral. Lamentablemente, y subrayo la palabra lamentablemente, no estamos ante el escenario en el cual podíamos confiar al 100% y de ese lado dormir tranquilos. No es la situación que tenemos actualmente. Es la que hemos vivido en los procesos democráticos desde los años 90 hacia acá, pero no es la que tenemos hoy. Lamentablemente, y subrayo de nuevo la palabra, el Tribunal Electoral hoy crea muchas dudas. No es la institución salvaguarda que teníamos antes. Creo que lo que está sucediendo a lo interno de los partidos políticos y el desastre de esos procesos internos ya lo van revelando y que el Tribunal Electoral está más apurado en ver cómo salva su imagen y cómo dice, no, yo no tengo que ver con este pedacito, yo tengo que ver con este otro pedacito. No, si al final del día hay subsidio electoral, suspendido o no suspendido, hay plata de dinero público en esos procesos. Entonces el Tribunal Electoral sí tiene que supervisarlos y sí tiene responsabilidad. Todo el proceso de recolección de firmas está supervisado por el Tribunal Electoral. Yo les planteé en noviembre del año pasado a los magistrados una reunión con los 3 magistrados y donde estaban presentes cantidad de candidatos de libre postulación. Pongan un delegado electoral en los kioscos donde se están recogiendo las firmas. Ahí hay clientelismo y ahí hay populismo y eso está distorsionando el proceso. Me dijo uno de los magistrados, dice, el 2 de enero no un delegado, va a haber un funcionario del Tribunal Electoral. Estamos en marzo, se está acabando marzo y todavía no ha llegado ni el delegado ni el funcionario a los kioscos y el clientelismo continúa en los kioscos distorsionando totalmente el proceso. Se va a quedar esperando una respuesta para ese debate presidencial de precandidatos. Sí, evidentemente. Bueno, en lo que a mí respecta, la voy a seguir promoviendo, la voy a seguir empujando. Creo que la academia, las universidades, los medios de comunicación tienen una oportunidad de oro de darle a este país una inyección de democracia, a nuestra democracia enclenque, a nuestra democracia enferma. Oiga, cuando usted ve a la gente de Burunga, que tiene una semana de estar en la calle, pues tiene más de 20 días de no tener agua potable. No estamos hablando de las montañas de Coclé, no estamos hablando allá de Puerto Armuelles, en la esquinita del país. Estamos hablando de Burunga, que está a 5 minutos de la autopista. No se vaya muy lejos, Eduardo Quiroz. Altos de Santa María, una semana sin agua. Una semana sin agua.
¿De qué estamos hablando? ¿Qué vamos a hacer con el IDAN? ¿Qué vamos a hacer con el servicio de agua potable? Esos son temas que tenemos que discutir y que tenemos que plantear cómo se van a solucionar. No hablemos de la caja del Seguro Social, que ahora a partir del desastre de este último, donde se perdieron, entre comillas, medicamentos peligrosos, demuestra una vez más que hace aguas esa institución por todos lados. Pero, Esos son los planteamientos que el país necesita. pero don Eduardo, hay algo que se tiene que, hay una pregunta que seguramente se hacen los oyentes, y es, ¿qué garantiza que usted, si llega a ser presidente de la República, eso cambie? ¿Y por qué se lo digo? Porque, a ver, el resultado de lo que estamos viendo del estallido en popularidad de Ricardo Martinelli, se puede ver, uno, a la gestión que hizo, y dos, a la no gestión que han tenido Varela y Laurentino Cortizo, que casi le están dejando la presidencia en bandeja de plata a Ricardo Martinelli. La gente dice, oiga, tengo 10 años esperando soluciones y no me la dan. ¿Cómo usted le dice al oyente, al futuro votante, que usted sí le va a cambiar eso o sí va a hacer lo que otros no hicieron? El tema es bien interesante. Primero porque yo no veo presidencia en bandeja de plata para nadie hoy por hoy, a pesar de que puedas tener la impresión de que hay algunos que estén mejor posicionados que otros. Creo que las candidaturas de los partidos políticos tienen en su germen, en su propio germen, dos problemas. Uno, que casi todas presentan una visión del pasado, o sea, del pasado para resolver nuestros problemas del futuro. Ahí están los expresidentes ahora buscando candidaturas. ¿Por qué? Porque creen que la gente en la reminiscencia y en la memoria de que le fue mejor en el pasado porque los últimos gobiernos han sido un desastre, van a optar por eso. No, eso no va a pasar. La gente tiene visión de futuro. Y segundo, que esas estructuras partidarias que han sido muy importantes como maquinarias del voto, están todas carcomidas por dentro. Oiga, agarre la elección del domingo y haga una verdadera autopsia. Profesor Cabrera, que es un hombre que tiene ya, aunque es muy joven, tiene muchos años ya de conocer la política panameña. Haga una autopsia. Esa elección es un desastre completo por todos lados, desde los niveles de participación, desde la forma en que se organizó, que revelan que uno de los supuestamente principales partidos o más fuertes está completamente carcomido por dentro. Entonces, ante esa realidad, la gente está buscando una visión de futuro. Quien le plantee desde su trayectoria y desde sus ideas cómo se van a resolver los problemas. En mi lectura, uno, el servicio público impone honestidad. O sea, toda decisión del Estado tiene que estar basada en un criterio de honestidad. Eso hace un cambio revolucionario en nuestra gestión de gobierno, Gonzalo. ¿Usted cree que...? A ver, continúe, por favor. Sí. No, y segundo, estructurar políticas públicas de fondo que resuelvan estos problemas. El agua potable es un desastre. ¿Por qué? Porque desde el inicio estamos trabajando con una institución, primero arcaica, segundo, cuya normativa interna es un desastre, tercero, que ha ido dilapidando a su propio personal. O sea, tiene problemas institucionales, tiene problemas de personal, tiene problemas de visión, tiene problemas de planificación. Todo eso hay que abordarlo y presentarle al país una propuesta, como hemos hecho algunos, y decirle, esta es la forma en la que vamos a abordar eso. Entonces, ¿se tiene que privatizar? Creo que ahí tú convences a los ciudadanos. ¿Se tiene que privatizar el IDAN? No, para nada. No creo que la privatización es la palabra que necesitamos en este momento. Lo que necesitamos es eficiencia. Señores, el servicio público es eficiente. Vaya usted y busque un pasaporte. ¿Por qué esa institución es tan eficiente? ¿Porque es sencillo? No. Porque simplemente se tomaron las decisiones una por una. Y puedes meterle después clientelismo político. Y puedes incluso hasta designar una persona con intencionalidad política. Si la institución está funcionando, va a funcionar. Oiga, por acá le preguntan, don Eduardo Quirós, ¿cómo es que por allá por 1999 Eduardo Quirós no favoreció la tesis de un debate de que la expresidenta Mireya Moscoso en ese momento participara de un debate? Dice que ahora sí ve eso como una prioridad. Eduardo Quirós siempre ha favorecido el debate democrático en todas las candidaturas, en todas las elecciones en las que he participado. Así que en lo que a mí respecta, eso no aplica. Ahora, hay un tema que a mí me sigue llamando la atención, y obviamente, y esto Eduardo Quirós lo sabe perfectamente bien, el sistema panameño está diseñado para los partidos, el sistema panameño electoral está diseñado para los partidos. El espacio que se le ha abierto a los de libre postulación
ha sido empujones, porque el Tribunal Electoral no lo favorece, seamos realistas. ¿Cómo y por qué, a pesar de esa realidad, Eduardo Quiroz opta por la libre postulación, sabiendo eso? Primero, porque hemos logrado entender que las estructuras como estructuras están totalmente carcomidas, maltrechas, enfermas. Eso es muy lamentable, pero cualquiera que crea en la participación política y que lo haya hecho a través de un partido político, lo sabe. Agarremos uno por uno. Este análisis yo lo hice a fondo y lo puse por escrito hace un año. Agarremos uno por uno. No estoy hablando de uno en específico, salvo el más reciente, Moca. Todos los partidos políticos están enfrentados a lo interno de tal manera que han ido destruyendo sus propias estructuras. Luego tienes la corrupción, el narcotráfico, que han ido permeando esas instituciones y una por una las han ido cooptando y están secuestradas. Palabra que usé yo en mayo del año pasado y ahora recientemente se la escuché al expresidente Torrijos. Están secuestrados. Entonces, ¿cómo puede usted en la vida interna de un partido producir un proceso democrático si el propio sistema interno no lo permite? Entonces, la ruta de la libre postulación permite expresar este tipo de cosas y levantar suficiente respaldo. ¿Por qué, profesor? Y aquí viene entonces el análisis estrictamente político, que es tal vez lo que usted está buscando. Porque yo creo que este país sí está preparado para un presidente independiente. Creo que este país sí está preparado en las elecciones del 2024 para producir una propuesta que desde una candidatura independiente logre sumar a sectores que han participado internamente en los partidos políticos o incluso que sean miembros de partidos políticos en un gran proyecto de país, que le dé a este país un periodo de transición en el que recuperemos nuestras instituciones, en el que le demos inyección de innovación, tecnología para darle transparencia, para convertir a Panamá en el país más honesto del mundo. Sí, suena un poco romántico si usted quiere. Pero ¿por qué podemos decir, aquel es el país más feliz del mundo? El otro es el país donde mejor atienden a los turistas. Convirtamos a Panamá en el país más honesto del mundo. Somos 4 millones de habitantes. Esto es un laboratorio. A partir de una decisión podríamos hacerlo. De una decisión del sector público y del sector privado. Entonces, hay que darle ilusión a la política. Y esa ilusión, en mi opinión, se da desde la candidatura de libre postulación, desde la candidatura independiente. Para poner un alto a la visión de, yo participo en política si lo hago a través de tal bandera. Pero discúlpeme, hay una realidad, don Eduardo, y es que aquí se pueden poner o sacar a relucir los egos políticos de cada una de las personas que están buscando la silla presidencial. Y lo mencionamos el día de ayer, hay una cantidad de precandidatos que si uno suma y si las elecciones fuesen el día de hoy, aunque sabemos que no son, esto le puede dar ventaja al candidato al gobierno o incluso a Ricardo Martinelli. Y con esta premisa y este pequeño editorial, yo le quiero preguntar, ¿quién es el líder de la oposición en Panamá? Porque lo que se deja entrever es que no hay líderes de la oposición que se paren firmemente desde la asamblea o desde el escenario público de la calle a las decisiones que toma el gobierno nacional. Esto es parte de lo interesante de este debate. Uno, y esto va a cuenta de lo que hablábamos hace un momento, ¿quién es el líder de la oposición? Sin interrogación enorme. Probablemente lo sepamos en mayo del 2024 o un poco antes. ¿Por qué? Porque nuestra democracia está tan enferma que aquí ni siquiera hay partidos de oposición. ¿Y por qué no hay partidos de oposición? Porque el señor Rucci y el señor Blandón, que representan probablemente a los principales partidos de oposición, sus diputados votan con el gobierno. Entonces, por la mañana ellos dicen que están en contra del gobierno y por la tarde los diputados votan a favor del presupuesto, que es la herramienta más importante de la gestión de gobierno, lo cual los convierte en diputados de gobierno. Porque aquí no hay un solo diputado, salvo los diputados independientes, no hay un solo diputado que exprese de manera constante, beligerante, activa una oposición. Están pensando en las planillas, en la 04, en la 072, en la 0 no sé cuánto. Entonces, ¿cómo van a producir un líder de oposición que no esté constantemente diciéndole? Yo añoro, y lo digo públicamente, yo añoro los comunicados de la democracia cristiana, yo añoro los comunicados del Partido del Pueblo, que se oponían de manera beligerante, activa, y le decían al país, así lo está haciendo el gobierno y así creemos nosotros que se debe hacer. Entonces, ¿cómo vas a preguntar hoy quién es la oposición?
periodistas les preguntaban, ven qué acuerdo hacen, en cómo le consiguen un candidato a determinado partido para que el partido se salve, para que entonces produzca subsidio electoral, para que tengan 5 años más de fiesta. Y donde no hay un candidato buscando partido, hay un partido buscando candidato. Y ni siquiera ya se habla de ganar elecciones, sino de ver cómo se obtiene suficientes votos para poder pasar. La respuesta es que no hay oposición. En mi lectura, parte del desastre de nuestra democracia es que no hay una oposición beligerante, activa, y ese es el resultado que ves en la calle también. Y rápidamente le preguntan por acá, antes de finalizar la entrevista, si Eduardo Quirós ya tiene un plan de gobierno y una estructura para las próximas elecciones. Mira, en la página web del Tribunal Electoral, donde está el informe sobre los votos, hay un tema que dice propuesta. Yo lo invito a que vea, se dedique, haga ejercicio ciudadano y vaya y vea las propuestas de todos los precandidatos. La única que llega a fondo en distintos temas, que es profunda, es la nuestra. Hemos creado una página web donde damos nuestra propuesta, también está nuestra trayectoria, nuestra hoja de vida. Allí hay lo que yo he llamado es un borrador de plan de gobierno, porque sí creo que para decirle a este país, yo aspiro a ser candidato a presidente, tenía que presentar unas ideas a fondo sobre los distintos temas o los más importantes del país. Eduardo Quirós, 24.com. Aunque ya Eduardo lo ha Quirós, respondido, 2024.com, por cierto. ya lo ha respondido. Repita la dirección. Eduardo Quirós, 2024.com. Aunque ya lo ha dicho tangencialmente, me gustaría hacer la pregunta más directa. ¿Cuál es el análisis que hace Eduardo Quirós de la entrada en el escenario político electoral de Martín Torrijos? Evidentemente, por lo que ya se han dicho y se dijo ayer, de la mano del Partido Popular. Mira, yo lo he dicho claramente, yo no creo que el pueblo panameño va a querer encontrar en el pasado las soluciones del futuro. No creo que ahí esté la respuesta política. Pienso, si me pides un análisis, pienso que ha arribado a la conclusión que más o menos hemos conversado aquí, que no hay un liderazgo claro de oposición, que es una elección completamente abierta. Yo no creo que haciendo un repaso de las últimas elecciones podamos hablar de una elección que haya estado tan abierta a posibilidades como la del 2024. Entonces pienso que en ese sentido ha creído que ahí tiene una propuesta. Yo siento que en el propio planteamiento de que su partido está secuestrado, de que su partido ha sido asaltado, hay una contradicción al no romper con ese partido. Cuando uno pertenece a una organización y no se siente interpretado, uno lucha internamente, o si descubre que internamente no se puede luchar, se levanta y se va. Si no, produce una gran contradicción que distorsiona el sistema democrático. Y en eso, en mi opinión, me da la impresión, Eduardo, que hay dos cosas que no van a ocurrir. Ni él renuncia del PRD, ni el PRD lo expulsa. Ambas son expresiones del deterioro de nuestro sistema democrático, profesor. Ambas lo son. Uno, es decir, esta organización a la que yo pertenezco está secuestrada, ha sido asaltada. Además, repito, no nos llamemos engaños. El narcotráfico ha permeado nuestros partidos políticos. Y entonces después digo, no, pero no me voy. Pero sí voy a buscar una candidatura afuera. Eso para mí es una incongruencia y es una contradicción que la gente va a facturar porque la gente lo entiende. Parte de la magia de este nuevo mundo tecnológico, y se lo dice quien se para 6 horas al día a buscar firmas y a escuchar a los panameños. La gente está más clarita de lo que uno cree. Mucho más clarita de lo que uno cree. Y la gente se da cuenta de eso. Bueno. Ahora, la otra parte es, digamos, este esquema pernicioso del subsidio electoral, de la plata pública en la política. Se ha convertido en un negocio. Entonces, tener una franquicia, ya no son ni partidos, son más franquicias. Tener una franquicia lo convierte en un negocio en el que usted tiene que ver cómo llega a pasar las elecciones. Porque si usted pasa las elecciones, usted tiene tantos millones durante los próximos 5 años. Entonces, lo que se pensó como algo positivo, que era sacar la influencia de la plata privada de la política, se ha convertido en un germen de autodestrucción, en el que los partidos están pensando en ver cómo subsisten para seguir teniendo
subsidio y no en presentarle una propuesta de proyecto país. Y eso, sí, ese subsidio se está convirtiendo ahora en una enfermedad. La idea siempre fue buena, en mi opinión. Pero como siempre ocurre, cuando la agarran los pillos, la desnaturalizan. Y La es lo paz que- social. La paz social, profesor, de No, la que no usted tiene nada que ver La con aplaude. la paz social. sociedad. Claro, no, usted aplaude siempre eso, la paz social. ¿Pero por qué te pones a Adelante. Llegó la hora del invento. Ya a la hora a Llegó la hora la hora que de inventar. Ah, no, Tiene está que ver bien, el pues. subsidio electoral con la paz social. Está bien, Nomás no, para no, no, estoy entender. diciendo nada No, más. nada más para entender, nada más para No, no, entender. la paz social. ¿Pero qué tiene que ver el subsidio electoral? Nada, no, 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 no significa nada, no se preocupe. Pero, Póngame profesor, al inicio del segmento. Hora de profesor, inventar. dame un segundo nada más para decir algo. ¿Cómo elevamos la vara? O sea, nos seguimos revolcando en el lodo y decimos todo esto no funciona, o salimos a la cancha a decir esto debe ser así. Y eso es en lo que yo me he basado. Más que estar atacando, señalando, lo que yo digo es esto debe ser así. Si el problema del agua potable es de tal nivel, señor, el director del IDAN se tiene que ir para su casa y tiene que venir una reingeniería de fondo de esa institución. Si usted le pide un acta a la secretaria de la Comisión de Presupuesto a través de un documento público, como dice la Constitución, usted antes de 30 días debe recibir una respuesta. Y si no, la Corte Suprema debe obligarla a entregársela. Y si no, hay que tomar una sanción. Si un diputado se para y le arranca el micrófono a otro diputado, la Comisión de Ética de la Asamblea, de Ética Parlamentaria, debe funcionar y producir una sanción. Pero vivimos en un país en donde la gente ni siquiera sabe lo que debe pasar institucionalmente. Entonces tenemos que elevar la vara. Y ese elevar la vara es lo que yo estoy planteando a partir de la propuesta de un debate democrático de ideas. En el cual nosotros nos vamos a montar también como medio de comunicación. Don Eduardo, muchas gracias, muy amable.